Muy buenos días a todas y todos. Ya estamos 81 personas por acá. Entonces, vamos a dar inicio al webinario por respeto al tiempo de todos ustedes y esperamos que se sigan uniendo más participantes en el transcurso de la sesión. Bien, pues sean todos bienvenidas y bienvenidos a este segundo webinario de nuestra serie. En esta ocasión se titula Impulsa tu sostenibilidad con incentivos fiscales, financieros y otras oportunidades de mercado. Este webinario es organizado por la iniciativa EcoAdvance de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ. EcoAdvance es un proyecto que impulsa las compras públicas sostenibles y el uso de certificados y ecoetiquetas como herramientas clave para promover patrones de producción y de consumo más sostenibles en América Latina. Queremos agradecer especialmente de nuevo la colaboración de nuestras contrapartes, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. De igual manera, queremos extender nuestro agradecimiento a nuestros aliados de los proyectos Recuperación Verde y al Centro de Asesoría para Empresas en Derechos Humanos del Consejo Coordinador Empresarial RBH México por su valioso apoyo en la difusión de esta convocatoria y a todos ustedes por dedicarnos este espacio. Em, en la sesión anterior pudimos revisar algunos temas relevantes en cuanto a ecoetiquetas y certificados ambientales. La importancia de que las empresas puedan identificar elementos característicos que las dotan de certeza y confiabilidad para evitar así prácticas indeseables como y perjudiciales para el medio ambiente como el greenwashing. En esta ocasión vamos a presentar los resultados de un estudio que se realizó respecto de oportunidades de financiamiento e incentivos fiscales a cargo de la empresa Curazzo Ingeniería Ambiental, y también vamos a tener la participación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para profundizar en el tema de la contratación pública sostenible y las nuevas metodologías que se han habilitado con las reformas recientes a la Ley de Adquisiciones. Em, es así que el objetivo de este webinario, si me ayudan con la primera lámina, por favor. El objetivo de este webinario, como les mencionaba, es presentar a ustedes principales estímulos fiscales que recompensan el compromiso verde de las organizaciones e identificar cómo pueden difundirlo, así como mostrar el esquema de compra pública sostenible como parte de los esfuerzos institucionales para promover la sostenibilidad. Eh, es muy importante hacer énfasis en que la compra pública sostenible se centra en los tres pilares de la sostenibilidad: el ambiental, el económico y el social, como más adelante lo veremos. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy es la siguiente. Vamos a iniciar de nuevo con una dinámica de participación, un diagnóstico a cargo de la consultoría Curazzo. Después vamos a revisar los incentivos fiscales y financieros disponibles actualmente en México. También vamos a revisar qué es el desempeño ambiental y cómo podemos reportarlo y divulgarlo para beneficiar a nuestras organizaciones, a nuestras empresas. Tendremos después de estas exposiciones un espacio para resolver preguntas, aunque pueden irlas dejando en el chat durante la sesión. Y posteriormente, a las 10 de la mañana, vamos a tener el tema de la contratación pública sostenible a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y para cerrar, vamos a tener una dinámica de participación para reafirmar los aprendizajes del día y un espacio también para resolver sus dudas sobre los temas que se tratarán el día de hoy. Les informamos que esta sesión será grabada para fines de difusión del evento y de los contenidos, por lo que si no están de acuerdo en que se use su imagen, por favor mantengan su cámara y micrófono apagados. También les recordamos que pueden hacer preguntas durante toda la sesión dejándolas en el chat que se encuentra en el menú de la parte inferior de la pantalla. Bien, pues sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra de nuevo al equipo consultor, la empresa Curazzo Ingeniería Ambiental, y para iniciar la dinámica de participación a la ingeniera Lourdes Cáceres. Por favor, Lourdes, adelante. Muchas gracias, Nayeli. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar justo con esta dinámica que está orientada a contar con un diagnóstico relacionado con incentivos fiscales, financieros y oportunidades de mercado. Entonces, les pedimos que por favor pues puedan ingresar a este QR. Si están en sus computadoras y se les complica acceder al QR, pueden entrar a la página de Menti e ingresar el código que aparece en pantalla para que podamos comenzar con estas 10 preguntas que nos ayudarán a tener un diagnóstico relacionado pues con los
temas financieros, fiscales y, repito, como comentamos, de oportunidades de mercado. Bien, comenzamos, ingeniera Dulce, por favor. En la primera pregunta, queremos saber de dónde nos acompañan. Entonces, es una respuesta abierta. Nos pueden indicar, por favor, a qué sector pertenecen. Ya vemos aquí, en su mayoría ahorita, pues son servicios, instituciones públicas, academia, energía eólica, energía, manufactura, consultoría, sector automotriz, bebidas, sector gobierno. Si hay alguien que nos acompañe, como hace 8 días, de Profepa federal o estatal, también favor de indicárnoslo. El sector de energía eléctrica, servicios, educación, asociaciones de la sociedad civil, ámbito electoral, muy bien. Aeronaves, perfecto. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta 2, por favor. ¿Qué diferencia creen que exista entre un incentivo financiero y un incentivo fiscal? Aquí vemos 4 opciones. La primera dice: el incentivo financiero implica que hay un beneficio monetario directo, y el fiscal, que existe una reducción de impuestos. La segunda respuesta es: un incentivo financiero solo aplica a grandes empresas, mientras que el fiscal aplica a pequeñas empresas. Opción 3: un incentivo fiscal implica la entrega de efectivo y el financiero implica descuentos en productos. Finalmente, una cuarta opción, en donde la respuesta es que no hay diferencia alguna entre un incentivo financiero y uno fiscal. En su mayoría están respondiendo la respuesta 1. Solo tenemos una donde se indica que no hay diferencia. Y bueno, pues comentarles que efectivamente la respuesta correcta es la número 1. Financiero implica un beneficio monetario directo, mientras que el fiscal está dirigido a tener una reducción de impuestos. Pregunta 3. ¿Has escuchado sobre incentivos fiscales o financieros por prácticas ambientales? Aquí es solamente indicar de sí, los conozco bien, sí, pero no sé bien cómo funcionan, o bien no, nunca he escuchado sobre incentivos fiscales o financieros dirigidos o relacionados con prácticas ambientales. Bien, da gusto ver las respuestas, que en su mayoría comentan que sí han escuchado, sin embargo, pues no saben bien cómo funcionan. Y esperemos que después de esta sesión se entienda y se comprenda un poco cómo están relacionados este tipo de mecanismos a las prácticas ambientales. Bien, continuamos con la pregunta número 4. ¿Qué tipo de incentivos crees que podrían recibir las empresas que adoptan prácticas sostenibles? Esta es una pregunta para responder de manera abierta. Financieros y fiscales, fiscales, que haya una deducción de impuestos, que haya apoyos económicos, que exista un apoyo en el pago de impuestos, incentivos financieros, asesorías, importante para mantenerse en el mercado, apoyos de gobiernos, beneficios fiscales, mayor apertura en mercados, deducción de costos por algunos trámites, deducción de impuestos principalmente también nos comentan. Casi todos están relacionados a la parte de impuestos. Hay uno que nos dice ventajas en las licitaciones públicas, también muy importante. Gracias. Continuamos con la pregunta número 5. ¿Has escuchado el término compras públicas sostenibles? Únicamente responder sí o no.
Aquí van casi el doble nos ha respondido que sí. No, que sí, es el 16. Perfecto. Mientras que 33 comentan que no. Muy bien, ya no se mueven los números. Y bueno, pues como resultado podemos apreciar que 17 nos comentan que sí han escuchado, mientras que en 34 no lo han hecho, no han escuchado el término de compras públicas sostenibles. Pregunta 6. ¿Has participado en algún proceso de licitación para compras públicas? Tenemos la primera opción, sí, de hecho soy proveedor. Segunda opción, sí, en alguna ocasión he participado. Opción 3, no, pero sí me gustaría ser proveedor. Y opción 4, no, no es de mi interés. En su mayoría nos comentan que no han participado en algún tipo de estos procesos de licitación, pero que sí están interesados o les gustaría formar parte de la lista de proveedores. Muy bien, continuamos con la pregunta 7. ¿Qué opciones de financiamiento para mi pymes de la banca privada conoces? También es una pregunta abierta para que nos hagan saber sus opiniones. Ninguna, ninguno, ninguno, ninguna. Hay créditos bancarios, créditos, créditos dirigidos a mi pymes de mujeres exclusivamente. Incluso mencionan el banco, HSBC, apoyos municipales, ninguno. Créditos bancarios, Nafin, Bancomext. Muy bien, créditos de banca PYME en diferentes bancos y algunos no se han informado. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta 8. ¿Tu empresa ha desarrollado informes de sustentabilidad o bien algún otro instrumento similar? Si tienen algún sistema de gestión ambiental, si han hecho algún informe de sustentabilidad, alguna estrategia de sustentabilidad, algún estudio de materialidad, de criterios ambientales, sociales, gobernanza. Casi 30 personas responden que sí, un poquito más de la mitad con 18 nos dicen que no. Muy bien. Nos quedamos como que en su mayoría responden que sí han desarrollado alguno de estos instrumentos. La pregunta 9 es, ¿cómo puedo comunicar al público que estoy contribuyendo como empresa al medio ambiente? Opción 1, tenemos a través de ecoetiquetas que validen el buen desempeño ambiental de mis productos o servicios. Opción 2, mediante sellos o certificados que avalan el cumplimiento de estándares ambientales. Opción 3, mediante documentos que evidencian avances ambientales como informes, políticas o bien sistemas de gestión. Y finalmente la opción 4, todas las anteriores. Primero debo identificar el objetivo de cada instrumento o herramienta y comunicarlo de manera adecuada al público. Su mayoría están respondiendo que todas las anteriores son correctas. Y efectivamente,
Así es, nos quedamos con 36 personas que comentaron que todas son correctas. Solo se debe de identificar cuál es el objetivo que se busca en la empresa u organización. Finalmente, la pregunta 10. ¿Has oído hablar sobre la taxonomía sostenible? Respuesta 1, sí. Respuesta 2, no. Ni idea que sea la taxonomía sostenible. Y la respuesta 3, parcialmente escuchado el término de taxonomía sostenible. Casi llegamos a 150 personas que están en este webinario, y de las que están en la dinámica, pues 30 nos han respondido que no, 12 que de alguna manera, y 8 nos dicen que sí han escuchado hablar sobre la taxonomía sostenible. Bien, comentarles que al igual que en el webinario 1, se les harán llegar los resultados de esta dinámica y de la dinámica 2, que se dará más adelante, al igual que las presentaciones que se utilizan. Muchas gracias. Podemos continuar entonces con las presentaciones. Muchas gracias, Lourdes. Pues muy interesante el panorama y precisamente vamos a profundizar ahora en estos temas. Para iniciar con el tema de incentivos fiscales y financieros, nos acompaña Ismael Díaz, experto en temas de financiamiento, y le cedemos el micrófono. Adelante, Ismael. Gracias, buenos días a todas las personas que participan en este webinario. ¿Escucha bien? Te Sí, nos escucha. escuchamos. Bueno, el tema que tengo que desarrollar es lo que se refiere a los incentivos fiscales y financieros. Es un tema amplio, es un tema que tiene muchas implicaciones. Por favor, si pasamos a la primera exposición. ¿Qué son los incentivos fiscales? Bueno, estos los establece únicamente el Estado. ¿Por qué? Porque tiene el monopolio jurisdiccional, o sea, dentro del territorio, para la creación de los impuestos. Y pueden ser impuestos que estimulen o desestimulen el comportamiento social o de las personas o empresariales o de las entidades o poblaciones en general. Como, por ejemplo, uno que es incentivo es el impuesto del IVA en la zona fronteriza o la renta para mejorar o impulsar la competitividad de esta franja frontera. Uno que podría ser desestímulo, es todos los impuestos que van dirigidos, por ejemplo, al alcohol o a los cigarrillos. Siguiente. Es un incentivo fiscal, entonces, es una medida de política pública de carácter impositivo y que pretende modificar el comportamiento económico de diversos individuos o entidades. En este caso estamos hablando de las MIPYME, en particular del ecoetiquetado y certificación, para tener objetivos específicos de cambio en este tema. En las... Por favor. Aquí tenemos el objetivo de los incentivos fiscales. Impulsar la inversión, aumentar el empleo, estimular la innovación tecnológica, estimular la innovación empresarial, impulsar el desarrollo económico regional y para nuestro caso específico, en la parte del impulso de los sectores tenemos el caso ambiental y social. ¿Qué son los incentivos económicos? Pues un estímulo monetario o en activos físicos para motivar a personas, empresas, organizaciones o poblaciones a tener un comportamiento muy particular. Y pues pretende influir en la conducta de todas estas personas, empresas, organizaciones mencioné. Puede ser para modificar el comportamiento individual, para modificar el comportamiento empresarial o para modificar el comportamiento social. ¿Que sigue, por favor? Hay dos leyes que hablan sobre estos temas, en particular, digo, además de las leyes fiscales, ¿verdad? Tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Cambio Climático. ¿Sigue?
Bueno, en ambas leyes hay artículos que se refieren a los instrumentos económicos, que son para diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política pública nacional ambiental y de cambio climático. La de equilibrio ecológico y protección ambiental expresa específicamente la promoción del cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicio. ¿Qué sigue? Y bueno, tenemos en la ley, en esta misma ley, tenemos que considera como instrumentos económicos tres grandes agregados. Uno es el fiscal, perdón, un, uno es el fiscal, los estímulos, vamos a ver, los financieros, que son créditos y condiciones, y de mercado, como pueden ser los bonos de carbono, concesiones. En este tema tratamos nada más de los primeros. Y bueno, la ley considera prioritarias para efectos del otorgamiento de estos estímulos, en el caso del ecoetiquetado, los procesos, productos y servicios que conforme a la normatividad aplicada hayan sido certificados ambientalmente. La que sigue, por favor. Los incentivos financieros, pues esta parte es interesante. Desde Glasgow ha habido un compromiso ya muy fuerte de las entidades bancarias en todo el mundo, ¿verdad? Para que tengan relevancia en el tema ambiental y pongan atención en lo que están financiando. Y esto se ha venido desarrollando con mucha fuerza en la última década. La que sigue, ¿no? Esta participación del sector financiero, sin lugar a duda, incide en el sector productivo. Es decir, que a través del financiamiento de activos para las empresas se modifica el comportamiento ambiental, la huella de carbono, la disminución de invernadero. O sea, es importantísimo el financiamiento porque cambia la estructura productiva para producir sin contaminar ambientalmente tanto y sin destruir ambientalmente tanto. Eso se llama sostenible, para que pueda reproducirse todo aquello que tenemos que utilizar. Y bueno, tenemos en México bancos públicos y privados que dan condiciones favorables a los acreditados, como son tasas preferenciales, financiamiento especializado o líneas de crédito verde para quienes demuestren este compromiso. ¿Qué sigue? Hay dos grandes instituciones financieras en México, una dedicada a la de gobierno y dedicada a las empresas, y la otra también de gobierno dedicada a lo que es el agropecuario, pesquero y forestal. Ambas dan recursos preferenciales para las MIPYME, ramas, pero lo transfieren a través de los intermediarios financieros. Estos intermediarios financieros, en este caso banca privada, pero pueden ser SOFOMES, SOFORES, tienen sus propias políticas y al momento en que reciben estos recursos, el porcentaje de aumento de la tasa que ofrecen en el mercado o los niveles de acreditamiento que ofrecen, los establecen ellos mismos con base a la que sigue. Bueno, ¿cuáles son los dos temas relevantes en todo esto que hemos visto? Bueno, el primero es, el incentivo fiscal es temporal. Incentivos a veces son graduales, se van disminuyendo, o a veces nada más se les da un plazo y se acaba el incentivo. Se establece, por supuesto, aquí puse el PEF, pero es también el presupuesto de ingresos de la Federación. Hay muchísimas legislaciones al respecto en materia fiscal, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos Fiscales sobre Producción y Servicios. Todas ellas pueden incidir en incentivos fiscales. Que estén mencionados en ciertas leyes, en la cuestión de los estímulos fiscales no garantiza que estos estén aplicando. Como dije, hay temporalidad. Y bueno, corresponde a cada entidad sectorial, cada Secretaría de Estado, presentar el estímulo requerido para cambiar X comportamiento en el mercado o en el nicho sectorial en el que trabajan, cambiar y presentar un estímulo a las autoridades financieras para que se incluya en alguno de los instrumentos fiscales que tiene el país.
El siguiente es el incentivo financiero. Ahorita estaba viendo lo que estaba buscando de Imeter. Bueno, la falta de difusión de oferta financiera, hay mucho desconocimiento, como en la encuesta previa, y, bueno, y la necesidad de fortalecer los criterios de evaluación de mi pyme en relación al costo-beneficio, tomar un crédito para inversiones sostenibles y futura rentabilidad. Posteriormente voy a presentar dos láminas sobre este tema de crédito y la evaluación costo. Este documento de septiembre de 2023, publicado por el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda, nos da 3 ejemplos sobre estímulos que en ese entonces estaban. Habría que ver si todavía persisten. Va a cumplir 2 años esta publicación. El primero es poder depreciar 100% la maquinaria y equipo que se utilice para la generación de energía proveniente de fuentes móviles, renovables, perdón, siempre y cuando se encuentren en funcionamiento. Ese es el primero. Depreciar el 100% significa que puedes deducir hasta el 100% del tiempo, por supuesto, el valor de la inversión con un beneficio fiscal. ¿Qué sigue? Tenemos la infraestructura sostenible y de electromovilidad, y que hay un 30% de impuesto sobre la renta. Y para la instalación de las que se llaman electrolineras. Y por supuesto, para la compra o renta de vehículos eléctricos o híbridos, la exención es de ISAN y de aranceles en la importación de autos eléctricos nuevos hasta septiembre del 2020. Después se permite la deducción fiscal en la compra de bicicletas y motocicletas, aquí recargables, por supuesto, eléctricas, y aquí hay también la aceptación de aplicar la depreciación en 4 años con un 25% anual, hasta llegar al 100%, y en 2 años 50%. También en beneficio de la empresa para deducir del impuesto sobre la renta estas depreciaciones. ¿Sigue? Estos son las encuestas que se hicieron a 41 empresas, una consulta, se programaron las consultas, se tuvo el acercamiento con las MIPYMES en esto, se hizo una base de datos y bueno, todo esto nos condujo a tener ciertas conclusiones en el estudio de Curazzo. ¿La que sigue? Primero, costos, que la evaluación de costos iniciales y recurrencia del captado es necesaria para el análisis costo-beneficio empresarial. El impacto en rentabilidad es básico para una empresa MIPYME, la rentabilidad, ¿verdad? Rentabilidad, liquidez, solvencia y capacidad de crédito son 4 elementos que las empresas tienen siempre en su cabeza para poder sobrevivir en el mercado. Y el posicionamiento en el mercado, por supuesto, a través de hacer acciones que mejoren su oferta y sean más atractivos productos y servicios que den. Y la transparencia informativa, que es al final yo digo lo que hago, cómo lo hago y qué beneficios ambientales y sociales represento. La que sigue, por favor. ¿Cómo ando de tiempo, por cierto? Quedan 5 minutos. Perfecto. Bueno, aquí este es un esquema, resumen de lo que serían la identificación de brechas. Y parto primero de este esquema con 2 preguntas que pueden establecer la brecha. La primera es del lado izquierdo, conozco cómo estoy el día de hoy como empresa, 2025, y la segunda del lado derecho, sé cómo quiero estar mañana en el 2029. Y el otro paso que hago es, bueno, planifico, y si planifico puedo decir, o no planifico, ¿verdad? Puedo decir, no planifico, únicamente reacciono a las circunstancias, sucede, sobre todo en las micro, que tienen muchas dificultades y utilizan a veces los recursos para el mantenimiento familiar, no pueden atender un proceso de planificación como debiera, pero y nada más van reaccionando como se va presentando sus circunstancias. Y hay unas que sí planifican. Entonces la pregunta aquí es, bueno, si sí planifico, ¿lo hago nada más al corto plazo o lo hago en corto o mediano plazo? Podría ser también en largo plazo. Brecha, si no planifico hay una brecha que resolver, sin lugar a dudas. Si planifico solo corto plazo, hay otra brecha que resolver por las empresas
Aquí puse 4 años, entre el 25 y 29, las empresas quieren sobrevivir lo más posible y que persistan en el mercado. Entonces tendríamos que ver la posibilidad de mejorar esa planificación a mediano plazo, o si es nada más corto y mediano, también la posibilidad de saltar la brecha y pasar a el largo plazo. Entonces, si tengo yo esta posibilidad de planificación, si ya la tengo, me hago la pregunta de si tengo o no un proyecto de inversión. Si tengo el proyecto de inversión, digo sí, y lo tengo, sé cuánto necesito y tengo recursos para pagarlo, o sé cuánto necesito, pero no tengo todos los recursos para pagar mi proyecto de inversión. Aquí podríamos hablar específicamente que mi planificación está para tener ecoetiquetado y mi proyecto de inversión es el costo del ecoetiquetado y mis futuros ingresos que generará el beneficio de tener el ecoetiquetado. El otro punto es, no tengo un proyecto de inversión. Bueno, aquí entonces hay otra brecha a resolver. Y teniendo el proyecto de inversión, me pregunto, ¿hay análisis costo-beneficio? No. Si no hay, brecha que se tiene que resolver. Y si lo tengo y es rentable, perfecto. Puedo, si quiero, pasar al proceso de conseguir financiamiento. Y vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, ya tengo la necesidad de lo que quiero para la inversión, tengo un proyecto de inversión, tengo un análisis de proyecto de inversión basado en ingresos y egresos, tengo la relación costo, beneficio y rentabilidad esperada y hago la inversión. Quiero saber, y parte importantísima, y puedo ser sujeto de crédito, es que hay muchos elementos que entran. Primero, el tamaño de la empresa, de la micro a la mediana. Después, el tipo de estado financiero que puede presentar esta empresa. Eh, Son muy chiquitas, como yo comentaba anteriormente, pueden ser los estados financieros que tiene el banco, donde se puede analizar tu flujo de efectivo, tu flujo de caja. Bueno, saber qué tan rentable como microempresa puede ser. Después, la relación costo-beneficio y la rentabilidad esperada con base en estos dos, para saber si soy sujeto de crédito, tener el proyecto de la inversión que se presenta al banco, tener la información que me solicite la fuente de financiamiento, conocer los términos y condiciones del crédito y, habiendo visto varias fuentes de financiamiento, pedir el crédito y esta fuente de financiamiento con la información que va a pedir va a aprobar el crédito o no aprobar. No lo aprueba, es bueno saber las razones y por qué no. Pero podría ser que estuvieras en el buró de crédito porque no has tenido un comportamiento financiero saludable por X razones, ¿verdad? No se juzgan. Y si aprueba el crédito, pues está bien, ya ha avanzado. Y el tema importante aquí es, primero, hay una diversidad de fuentes de financiamiento. No nos quedemos con los grandes bancos. Hay bancos medianos y bancos más pequeños. Todos ellos pueden ser una fuente de financiamiento. También existen cajas de ahorro, cooperativas, sofoles, OMES, uniones de crédito, uniones mutualistas. O sea, hay una cantidad variada de tamaño y de oferta financiera. No necesariamente tienen que ser. Y, por ejemplo, sería bueno que en términos regionales las micro y medianas empresas pequeñas pudieran acceder a los financieros locales si es que tienen una caja de ahorro. Y diciendo este punto, el siguiente es que me preocupan las tasas de interés porque están muy altas o las considero muy altas, etcétera. Bueno, este no debería ser per se un problema. ¿Por qué? Primero, porque las tasas de interés tienen un valor de mercado que se establece con Banxico en la tasa de referencia, con la tasa interbancaria de equilibrio, la famosa TIE que se publica. Ese es como el piso. De ahí para arriba, las tasas van hacia, tienen puntajes adicionales.
La parte interesante es la evaluación costo-beneficio y la rentabilidad esperada, porque aquí hay lo que se llama la tasa interna de retorno, que es la tasa implícita del proyecto que te va a permitir pagar de manera sobrada la tasa que te está cobrando. ¿Cómo voy de tiempo? Ya estamos terminando esta sección. Si quieres ir a las conclusiones. Pues sí, pasamos a la siguiente. ¿Ya no hay siguiente o sí hay siguiente? No, ya, era la última. Muchas gracias, Ismael. Bueno, pues aquí, como pudimos ver, hay varios puntos a considerar antes de tomar una decisión respecto de financiamiento, pero también hay muchas opciones disponibles en el mercado. A continuación, el ingeniero Eric Jiménez y Luis Sánchez Cataño nos van a presentar algunas formas para reportar y divulgar el desempeño ambiental, así como los resultados de una encuesta que se realizó a diversas MIPYMES sobre los temas de financiamiento y sostenibilidad. Adelante, Luis, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos los que se unieron a este webinario. Eh, para empezar, bueno, comentarles que estaremos leyendo y respondiendo a sus preguntas conforme las vayan escribiendo en el chat. Entonces, si tienen alguna duda, tanto para Ismael o para alguna de las personas que vamos a estar trabajando en esta sesión que tenemos para ustedes, lo pueden escribir en el chat y en un momento más tendremos una sesión para poder responder estas preguntas. Como comentaba ya ahorita Nayeli, hicimos un diagnóstico con varias MIPYME que les mandamos un cuestionario para conocer más acerca de su conocimiento, sus capacidades y su percepción con relación a las ecoetiquetas. Avanzamos, por favor. Eh, Este cuestionario fue enviado en línea a más de 50 MIPYME, pero también tuvimos varias MIPYMEs que nos estuvieron respondiendo de otros lugares y llegamos a tener más de 240 respuestas. Estas respuestas se enfocan, por ejemplo, en la primera, ¿cuál sería el estatus de implementación de unas ecoetiquetas en empresas participantes? Y si ya lo han considerado para poder tener una ecoetiqueta para sus productos o para sus servicios. Vamos dándole clic a las gráficas para que se puedan hacer más grandes. Gracias. En ese sentido, muchas de las empresas a las que nos hemos acercado dicen que sí consideran certificar sus productos, pero aún no lo han iniciado. Hay distintas razones por las cuales no lo han hecho, pero el punto aquí es prácticamente 3/4 partes de la población de las MIPYMES no han iniciado un esquema de certificación de productos. Por favor, vamos avanzando a las que siguen. En tema de compra pública, que pudiera ser también uno de los incentivos para poder iniciar un esquema de certificación, si es que han participado en estos esquemas, solamente que casi el 1%, 2% que están en color azul, dicen que sí lo han iniciado y eso también lo pudimos ver en el Mentimeter, que solamente había una de las empresas que han participado en los esquemas de compras públicas. Algunos lo han hecho también, casi 10% en rojo. En morado no es del interés de las empresas que contestaron este cuestionario. Y en 14 que no tienen la capacidad para hacerlo. Esto pudiera ser tanto en capacidad de infraestructura, en recursos humanos, en conocimiento o en capacidad financiera también. Lo interesante de aquí es que más del 60% contestaron que no, pero sí les gustaría hacerlo. Y parte de este webinar es uno de los resultados del por qué estamos trabajando esto, el poder trabajar con ustedes, el darles mayor conocimiento de cómo acceder a ciertos créditos para poder trabajar el tema de financiamiento y tener el tema de implementación de ecoetiquetas. Avanzamos, por favor. Una de las preocupaciones que se tenía era si son los costos, la capacidad financiera el que pudiera ser la limitante para poder iniciar un esquema de certificación de productos o de empezar a trabajar con ecoetiquetas. Y específicamente les preguntábamos en dónde veían ellos cuál es el costo en donde consideran que habría mayor repercusión para poder empezar la implementación de este ecoetiquetado. La mayor cantidad de las empresas dijeron que era el diseño y materiales de ecoetiquetas o los costos de certificación, mantenimiento y auditorías. Estos dos puntos
son importantes. Sin embargo, cuando hemos trabajado con distintas empresas para poder empezar un sistema de ecoetiquetado, nos damos cuenta de que también tiene que ver con cuál es la capacidad instalada actualmente, si es que cuentan o no ya con un sistema de gestión en donde tengan documentados sus procesos, en donde puedan empezar a trabajar con distintos manuales de estandarización de procesos y de actividades. Eso también les ha costado mucho trabajo. El poder contar con materias primas de origen sostenible, eso también es muy importante. Muy pocos ponen el tema de costos de consultoría y la verdad es que el servicio es menor a comparación de lo que sería en porcentaje los costos que estarían requiriéndose para otro tipo de resultados que tendría este sistema de implementación. ¿Avanzamos? Tomando en cuenta estos costos, los posibles beneficios y el presupuesto anual de las empresas, se les preguntó que cuánto estarían dispuestos a invertir en un esquema de certificado. Lo pusimos en rango de porcentajes para no entrar en temas de cuánto ingreso tiene cada una de las empresas. Y muchos llegaron a decir que hasta más del 20% del presupuesto anual de la empresa lo podrían destinar para iniciar un esquema de certificación. Esto es importante porque entonces estaríamos identificando que no necesariamente nada más es un tema de brecha financiera, sino que también es un tema de poder tener mayor conocimiento de los esquemas de certificación para que en su momento entonces puedan acceder a este tipo de beneficios que les da el ecoetiquetado. Por favor. Plazos para poder ecoetiquetar sus productos. Nosotros tenemos contemplado que pueda haber, dependiendo del avance que tengan las empresas, un periodo de 6 hasta 2 años. Sin embargo, de las empresas en las que nos acercamos, consideran que entre 6 meses a 12 meses pudieran ellos empezar a trabajar con esta implementación. Algunos que tendrían menores avances o ya una capacidad instalada, considerarían que sí se irían a más de un año, pero no pasaría más de 2 años en realidad. Por favor, la que sigue. Les preguntamos también cómo podrían identificar los apoyos que son necesarios para implementar el sistema de ecoetiquetado y pusimos diversas opciones, capacitación relacionadas con la primera pregunta. Capacitación, asesoría, financiamiento y subsidios, acceso a mayores guías, a más guías, búsqueda de proveedores sostenibles o difusión de sensibilización. Podríamos identificar con las barras moradas dónde podría haber mayor cantidad de respuestas y muchos inicialmente pusieron que financiamiento y subsidios o también capacitación y asesoría, pero donde identificamos también un balance en las respuestas, por ejemplo, en la tercera, en donde haya mayor acceso a información y a guías, y también la de búsqueda de proveedores sostenibles, es donde consideramos que puede estar también la parte importante de esas respuestas, porque el grueso de las respuestas están enfocadas a este tipo de apoyos que requieren todos. Las que se van solamente por una barra es donde a lo mejor pudiera haber apoyos específicos para ciertas empresas nada más. Sí, a la que sigue, por favor. Entonces, las razones para poder ecoetiquetar un producto o poder certificar sus servicios, pusimos también varias, dependiendo del tipo de sector o de producto o de servicio, es como nos estaban respondiendo. Muchos pusieron que quieren una mejor imagen corporativa, otro acceso a nuevos mercados. Esto puede incluir las compras públicas o poder internacionalizar sus productos. Algunos porque sus propios consumidores o clientes, tomando en cuenta cadenas de servicio, cadenas productivas, se los están pidiendo, reducir costos, tener alianzas comerciales, requisito de proveedores y clientes que va relacionada la tercera con la sexta, tener mayor fidelidad por parte de sus consumidores y tener un compromiso explícito de divulgación de su responsabilidad social y de desempeño ambiental. Hay que tener en cuenta que las empresas transnacionales globales, al tener ciertos requerimientos en otros países, les obligan a que sus proveedores de servicios, o sus proveedores de materias primas o de subproductos también estén certificados en las mismas
en los mismos esquemas de divulgación ambiental. Y por ello, entonces, muchos proveedores de mercancías, de materias primas para un producto final también están obligados a cumplir con ese desempeño. Las fuentes de financiamiento que observamos a través de estas encuestas, lo veíamos en donde asignan el cierto porcentaje de recursos para poder empezar un esquema certificado, dicen que lo harían con recursos propios. Entonces, sí hay cierta necesidad por poder financiar o poder subsidiar o poder tener algún crédito, pero los que ya están convencidos de que pueden trabajar su propio esquema de implementación de ecoetiquetados, lo podrían hacer desde los recursos propios. Quienes no cuentan con la capacidad financiera suficiente para ello, buscarían entonces subsidios gubernamentales o inversionistas verdes. Ahorita vamos a hablar un poquito de dónde podríamos tener herramientas para poder contar con estos subsidios gubernamentales o inversionistas verdes. Adelante. Con estas respuestas, nosotros estamos identificando ciertas necesidades de capacitación, ciertas necesidades de fortalecimiento de el sistema de gestión interno de las empresas, necesidades de encontrar proveedores de materias primas, de socios verdes para poder trabajar este tipo de ecoetiquetas. Y entonces vemos que las empresas grandes son las que han tenido mayor oportunidad de poder avanzar con estos sistemas y las empresas pequeñas no han tenido, por distintas circunstancias, la misma capacidad de desarrollo. Falta información todavía sobre los costos, sobre las empresas o instituciones financieras que puedan brindar este tipo de apoyos y también información sobre los distintos certificados que pueden acceder las empresas para los diferentes tipos de productos, tomando en cuenta el objetivo el público objetivo o su cliente objetivo que están enfocándose. Por la parte de nosotros con el proyecto EcoAdvance, con GIZ, con la Secretaría de Buen Gobierno y Profepa, se ha identificado el tener que organizar más eventos donde haya mayor difusión de este tipo de información y bueno, este es uno de los resultados que tenemos para poder compartir con ustedes. No estamos buscando que se integre el ecoetiquetado a financiamiento e inversiones productivas y que el Estado, el gobierno también participe de este tipo de actividades, tanto en el impulso de adopción en el mercado, en poder fortalecer las leyes y también las normas que estén relacionadas tanto con la parte de divulgación ambiental, pero también con la parte de los distintos productos y el desempeño ambiental de las empresas y que haya mayor recurso para apoyar a empresas específicamente que implementen este tipo de esquemas. Por favor. Para ello, una de las herramientas que hemos identificado que apenas se publicó hace un par de años es la taxonomía sostenible. En el tema de la taxonomía sostenible, cuando se desarrolló y todas las personas que fueron invitadas a participar en las mesas de trabajo, desarrollaron una herramienta técnica de clasificación para que las distintas empresas puedan ser identificadas en sectores estratégicos en donde se pueda observar su desempeño ambiental más allá de un instrumento regulatorio obligatorio, un instrumento de identificación por parte de las mismas instituciones financieras en donde puedan promover el crecimiento del desempeño ambiental y social de las empresas y con ello poder asignar de mejor manera recursos hacia estas empresas que estén demostrando su compromiso ambiental y social. Específicamente los compromisos ambientales y sociales que están relacionados con la taxonomía sostenible van ligados a cambio climático, inicialmente mitigación y adaptación, y sobre todo también a equidad de género. Es la de las primeras taxonomías a nivel mundial que están integrando aspectos sociales de manera directa en lo que es la clasificación de las empresas que estarían aquí. Son 6 sectores estratégicos, son más de 120 tipos de empresas que estarían dentro de estos sectores: sector agropecuario, construcción, manufactura, residuos y energía. Todos ellos forman parte de las empresas identificadas para poder combatir el cambio climático y empezar a tener un mejor desempeño ambiental. Vamos a hablar también ahorita de los diferentes tipos de reportes, de
sellos de ecoetiquetas, y para ello también va a participar conmigo el maestro Luis Sánchez Cataño, que le dejo la palabra. Adelante. Gracias, ingeniero Eric. Y sí, vamos a, en estos minutos antes de abrir espacio para preguntas, dar a conocer algunas de las principales tendencias en los sistemas de etiquetado ambiental y certificados ambientales, porque actualmente, pues en el Objetivo de Desarrollo Sustentable 12, que es el que tenemos enfocado en EcoAdvance, y en relación a la Agenda 2030, pues se confirma que las ecoetiquetas representan la principal vía de información hacia los consumidores, ¿no? Que a veces se ven confundidos entre información que está representada en símbolos y a veces no es tan explícita. De esa manera, los sistemas de ecoetiquetado han evolucionado en tiempos recientes, vemos ya más formalmente ecoetiquetas que tienen un grado consistente por haber sido verificadas por tercera parte, como son las ecoetiquetas respaldadas por la ISO 14024, mientras que muchos productos aún en el mercado prevalecen con autodeclaraciones ambientales que son las que establece el propio productor, y solamente en algunos segmentos de la industria vemos declaraciones ambientales de producto que son especificaciones ya para productos en segmentos especializados como la construcción. Esto ha permeado desde las organizaciones y las propias cadenas de valor para que varias de estas empresas busquen no solamente sus propios productos, sino también en la cadena de valor. Por ejemplo, en el caso de productos agrícolas, eh, en el caso de productos que se hacen en México y que incluso son apreciados por diferentes segmentos gourmet o turísticos, como son el cacao, el café, las plantas ornamentales. Existen certificaciones como Rainforest que reconocen no solamente los aspectos ambientales, sino también los aspectos sociales y de gobernanza. Este tipo de etiquetas ha sido ya ha alcanzado varios, más de 9,000 licencias a nivel mundial, más de 2,000 en Latinoamérica, y empieza a estar cada vez más presente también en México. De igual manera, en el caso de la segmento de las productores de papel y productos de madera, Forest Stewardship Council, pues es una de las certificaciones más importantes actualmente en el mercado, que también ha logrado impactar ya casi 2 millones de hectáreas certificadas en México, con 120 certificados de manejo forestal y más de 330 certificados en relación a las cadenas de custodia. Estamos mostrando solamente algunas de las tendencias actuales. Existen más de 30 ecoetiquetas prevalecientes en los diferentes mercados en México, que se combinan también con los certificados oficiales que emite la Procuraduría Nacional, Programa Nacional de Auditoría Ambiental, en donde también se observa pues, un número importante de industrias que han alcanzado el sello de industria limpia, o bien sectores de servicios o pequeñas y medianas empresas que han logrado las certificaciones de calidad ambiental o calidad ambiental turística, teniendo actualmente más de 600. De esta forma, en el mercado actualmente, las empresas empiezan a reflejar con mayor interés las características de sus productos. Aquí vemos, por ejemplo, esta condición de un sello de Forest Stewardship Council que apoyó el trabajo comunitario en Durango y que fue respaldado en su momento por Grupo Verdes a través de las empresas del Fuerte por contribuir a la conservación de microcuencas en una región del estado de Durango. De esta manera también se ven, por ejemplo, el propio caso del Banco de México como un establecimiento certificado que reconoce las acciones de desempeño ambiental implementadas en años recientes, y que se combinan a su vez
con otras herramientas que existen a nivel empresarial para poder representar avances en sustentabilidad y que a veces las cadenas de valor reflejan en sus propios productores o en la siguiente o en su propio sistema de suministro, mientras que en otros casos, incluso los sistemas de gestión ambiental de corporativos grandes, por ejemplo, aquí vemos uno del sector de acero y de productos metálicos, que implican el establecimiento de este tipo de sistemas en empresas grandes, pero que a su vez se transmiten hacia la cadena de valor. De esta manera, existen retos y tendencias importantes en el momento actual. Pues, como se ha mencionado con mis compañeros Ismael y Eric, que enfatizaron sobre la importancia de los costos, pero no solamente, sino también la falta de conocimiento o de complejidad técnica que a veces existe en las empresas en este momento en México, pero que sí vemos un interés creciente y también pues el que por las tendencias globales y las necesidades de brindar información a los mercados y a los consumidores, hay también un incentivo importante cada vez más para actualización constante en cómo las empresas empiezan a reflejar con mucho mayor interés estas características que les permitan incluso acceder también a un esquema de compras públicas sustentables, porque existe ya una base de empresas en diferentes sectores que han logrado acceder a este tipo de certificaciones. ¿Comentarías algo adicional de las tendencias, ingeniero Eric? Sí, bueno, comentar un poco acerca de que en México, por ejemplo, se empezó con el tema de la taxonomía sostenible. Bueno, no es que se haya empezado con eso, pero fue de los últimos elementos que se integró a todo el ecosistema de financiamiento sostenible, pero tanto México como los distintos países están integrados a la Agenda 2030 y es para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con todas sus metas. Igual también no nada más a nivel país, sino también a nivel de las empresas, el Pacto Global de Naciones Unidas es uno de los instrumentos que pueden ayudar a ponerle un sello a la empresa que está cumpliendo ambiental y socialmente distintos requisitos que maneja el Pacto Global. Eh, la demanda de transparencia y rentabilidad, eso está ligado mucho al tema de cambio climático. Hay muchas plataformas que te piden tu divulgación ambiental para poder demostrar que estás reduciendo tus emisiones y con ello contribuir a las metas de 2030, 2050 de carbono neutralidad y al mismo tiempo que no sea nada más un tema de cambio climático, sino de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, tomando en cuenta la transparencia, accesibilidad a la información y también la equidad de género. Todo esto está muy, ya muy visto en lo que son los estándares internacionales. GRI, TCFD, SDP, hay muchas plataformas y estándares que se están publicando y que son base para poder diagnosticar, reportar y divulgar la información. Muchas gracias, Eric y Luis. Como pueden ver, pues hay varias tendencias a nivel global y muchos cambios recientes en el contexto nacional, que esperamos que todos ellos logren articularse para lograr un verdadero cambio en los patrones de producción y de consumo. Y bueno, para eso se necesita de la participación de todas y todos nosotros, tanto el sector público como el sector privado. Y con ello le quiero dar la bienvenida a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno que nos acompaña el día de hoy. Teníamos previsto un espacio para preguntas ahora, pero creo que es mejor escuchar la presentación que nos tienen preparada. Vamos a ir respondiendo en el chat y al final, si hay espacio, leemos algunas de las preguntas más relevantes. Bien, pues entonces me gustaría darle la bienvenida al maestro Gibran Alberto Briones y a la maestra Graciela Gutiérrez Garza. Voy a leer brevemente sus semblanzas.
El maestro Gibran Alberto Briones cuenta con una experiencia de 16 años en la Administración Pública Federal y una maestría en Administración Pública. En su cargo actual como director general de Participación Social y Formación Cívica, es el responsable de la vinculación con el sector social a través de los mecanismos de participación y el desarrollo de proveeduría de gobierno a través de los organismos del sector social para que participen de las compras públicas sostenibles. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, de los cuales se destaca su paso por la Secretaría de Economía como director general de Inversión Extranjera, en la cual diseñó el mecanismo para la atención de los inversionistas nacionales y extranjeros para promover la atracción de la inversión en México, así como el cálculo de la inversión extranjera directa. También nos acompaña Graciela Gutiérrez Garza, actualmente directora de vinculación con el sector privado en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, desde donde impulsa estrategias para promover la transparencia, la integridad y la colaboración interinstitucional. Ha ocupado cargos clave en la Secretaría de Economía y en el sector privado, destacando su labor en el área de programas de gobierno de IBM México, donde contribuyó al desarrollo de soluciones innovadoras para modernizar la administración pública. Ella cuenta con una maestría en política por la Haynes School de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos, así como una maestría en Administración de Negocios Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, institución en la que también obtuvo la licenciatura en Economía. Bien, pues les doy la más cordial bienvenida y les cedemos el micrófono para que nos compartan sobre esta nueva estrategia de contratación pública sostenible a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Muchas gracias, Nayeli, y muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en este webinar esta mañana. Pues muchas gracias por el espacio. La verdad es que estamos muy contentos de trabajar con GIZ y sobre todo porque está impulsando esta iniciativa que se alinea mucho a estos cambios de la administración. Y antes de empezar, sí, como contexto, me gustaría iniciar mi participación con mencionando algunas reformas que ha habido derivado de la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. A inicios de año hubo una reestructura en la ley orgánica de la Administración Pública Federal y dentro de esos cambios, uno de los más importantes, en la siguiente lámina, por favor, fue este cambio de denominación de la Secretaría de la antes Función Pública, ahora Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero más que un cambio de denominación, sí quiero decirles que no se trata de un cambio estético, sino se trata de un cambio de un modelo de trabajo, un cambio de paradigma, ¿no? Pasamos de un proceso correctivo y sancionador a un modelo más alineado a la prevención y el buen gobierno. Y en esto estamos muy enfocados en trabajar. Nuestro subsecretario ha referido y como coloquialmente se dice en México, es mejor tapar el hoyo antes de que se caiga el niño. Entonces, hacia allá va nuestro modelo de trabajo y para esto nosotros estamos muy alineados al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, a los 100 compromisos de nuestra presidenta y para nosotros poder articular este nuevo modelo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno diseñó y estableció 10 pilares con los que va a trabajar durante toda la administración, los cuales pueden ver en pantalla. Sin embargo, hay dos pilares que son sumamente relevantes para este propósito que hoy nos convoca a todas y todos aquí. Uno es la consolidación de las compras públicas transparentes y a precios justos. Y dos, como lo mencionaba Nayeli, sumar en este contexto no solamente al sector público, sino a la sociedad y al sector privado. Creo que es una triada muy importante que debemos de resaltar en nuestro quehacer diario para nosotros como funcionarios públicos, porque sin ello y si no logramos esta articulación de manera correcta, no será posible avanzar. Sin duda, nuestro mayor objetivo es la prevención de la corrupción. Sin embargo, para esto debemos de sumar esfuerzos que vienen desde el sector público y la propia sociedad. En la siguiente, por favor. Y para esto, algo que empezamos a identificar dentro de todo este contexto de las compras públicas sostenibles, primero necesitábamos saber dónde estábamos parados, ¿no? Entonces, de información que vive y que es pública, por supuesto,
en Compras MX identificamos, hicimos un diagnóstico de las compras, de lo que compró el gobierno para 2023, y como ustedes podrán identificar en esta lámina, el gobierno durante 2023 compró más de 726 mil millones de pesos, ¿no? Que en números realmente es una gran suma. Y para quienes nos conocen, el programa de Sembrando Vida son 19 veces el programa Sembrando Vida lo que gastó el gobierno en compras públicas. Evidentemente, dentro de todo este monto, de este gran monto, se consideran las compras a medicamentos, se consideran obras públicas. Sin embargo, hay una parte importante de estas compras públicas en las cuales estamos empezando a incorporar no solamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, sino también a los organismos del sector social, que es un sector sumamente importante para nosotros, y esto viene muy alineado a este tema y este compromiso de la presidenta de tener un gobierno honesto y cercano a la gente. Pero bueno, en esta lámina lo que podemos identificar, y justo la importancia es el gobierno es el mayor comprador de México. Creo que es algo sumamente importante y que no debemos de perder de vista durante nuestra ponencia. Luego es cómo de un gran monto va habiendo una reducción exponencial en cuanto al número de instituciones compradoras, ¿no? De 700 mil millones de pesos que compra el gobierno, esto lo compran 864 instituciones compradoras. Pero cuando empezamos a hacer un zoom más importante, resulta que de esas 800 solamente se formalizaron 181,000 contratos. Pero aún son más importante, vemos que de esos 181,000 contratos formalizados para ese monto de compra, solamente tenemos un total de 41,000 proveedores. ¿Qué quiere decir? Que estamos muy acotados a un pequeño número de proveedores. ¿Cuál es la intención y hacia dónde vamos? A crecer nuestro padrón de proveedores, pero con la incorporación de micro, pequeñas y medianas empresas y de organismos del sector social. Entonces, una vez que identificamos esto y que identificamos que el gobierno era el gran comprador de México, la pregunta era, ¿cómo hacemos de estas compras públicas una palanca de desarrollo? ¿Y cómo logramos a través de este mecanismo hacer una mejor redistribución de los recursos públicos? En la siguiente, por favor. Entonces, uno de los principales compromisos de esta secretaría fue la reforma o publicar una nueva ley de adquisiciones, que como saben los que estamos hoy presentes en este webinar, pues la ley de adquisiciones es la parte normativa o el fundamento normativo que nos da pauta para las compras públicas, pero sí le llamamos nosotros una nueva ley de adquisiciones, porque no se trata de una reforma. Y así como hablamos de un cambio de paradigma y no un cambio estético al pasar de función pública a anticorrupción y buen gobierno, así lo estamos viendo desde la ley de adquisiciones. ¿Por qué? De las cosas más importantes que se pueden identificar dentro de esta nueva ley de adquisiciones surgen dos cosas. Primero, si bien es cierto en la ley anterior ya aparecían las MIPYMES como sujetos posibles de proveeduría al gobierno, hoy se le da un mayor peso a las MIPYMES, pero aparece una figura muy importante que son los organismos del sector social, y a esto entiéndase como cooperativas, empresas sociales y todos aquellos grupos vulnerables históricamente que no habían sido considerados en las compras públicas, ahora son considerados en esta nueva ley de adquisiciones. Y sobre todo algo muy importante, que esta ley obedece mucho al Plan México publicado por nuestra presidenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Utilizar el poder de la compra del gobierno como un impulso a la política industrial. Y de ahí, obviamente, tendremos elementos para que nuestro contenido nacional incremente con base a las contrataciones públicas que hacen las entidades federativas. Pero también, adicional de incorporar estos dos sujetos, como son las MIPYMES, como son los organismos del sector social, hay cosas que también estamos identificando para incentivar y facilidades que promuevan la participación de estos dos sujetos en las compras públicas. Primero, los anticipos. Luego, el pronto pago, que es un tema sumamente importante, porque si bien es cierto y tampoco tenemos que mentir y somos muy transparentes, el gobierno no es tan buen pagador. Entonces, lo que estamos previendo para estos dos universos de proveedores es sí eficientar o sí
transitar a un pronto pago, licitaciones y acuerdos exclusivos para estos dos universos, tanto para MIPYMES como para organismos del sector social, y algo muy importante y sobre todo para que esta política pueda tener el éxito que esperamos, debe de existir un modelo de acompañamiento. No se trata solamente de poner en papel que ya están consideradas las MIPYMES, que ya están consideradas los organismos del sector social. No, hace falta tener un modelo de acompañamiento que los lleve y que los vaya mostrando y les vaya enseñando, porque al final es un mundo nuevo para ellos. Entonces, de todo esto es cómo logramos de las compras públicas hacer una palanca de desarrollo o tenerla como una palanca de desarrollo, no solamente para las micro, pequeñas y medianas empresas, sino también para los organismos del sector social. En la siguiente, por favor. Y luego, después de todo este contexto, ya pasamos a este tema de cambiamos el modelo de las compras públicas. Y yo, como responsable de esta vinculación con la sociedad y el desarrollo de la proveeduría vista desde los organismos del sector social, entonces una de las cosas más importantes en estos cambios al modelo de compras públicas y en esta transición hacia las compras públicas sostenibles es cómo impulsamos la prosperidad compartida. Bueno, tenemos en México programas muy importantes como es el de Sembrando Vida y escuelas de campo que están alineadas a la Secretaría de Agricultura y que tienen un financiamiento, por llamarlo así, del gobierno federal para incentivar y promover el campo. Entonces, ¿cómo hacemos de estos beneficios que el gobierno da a campesinos un ciclo virtuoso con la finalidad de que ellos mismos sean los beneficiarios de las compras públicas y que no siempre dependan de estos beneficios del gobierno federal para su subsistencia? Entonces, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que estamos viendo con esta nueva ley de adquisiciones para incorporar a los organismos del sector social? ¿Y por qué creemos que es diferente este nuevo modelo? Primero, elimina la intermediación opaca. ¿Qué es lo que vemos en las compras públicas? Que hay muchísimos intermediarios, que hay muchísimas consultorías, que hay muchísimas empresas que solamente tercerizan los productos y eso nos incrementa los costos. Luego, reconocer el valor del trabajo social y comunitario de las y los productores de campo, fortalecer nuestros sistemas productivos sustentables, promover la inclusión de sectores históricamente desfavorecidos, por supuesto que mujeres, comunidades indígenas. ¿Y cuáles son los beneficios que estamos esperando? Primero y más importante, una mejor redistribución de los recursos públicos en las y los productores, en las comunidades, en las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos de esta compra pública que puedan incrementar los ingresos de una manera más justa a las familias campesinas e indígenas? Una reducción de la pobreza, una democratización del acceso a las compras públicas, que es muy importante. Las compras públicas no tienen que ser algo en lo cual solamente las grandes empresas pueden participar, no, tenemos que avanzar hacia una democratización y evidentemente esto nos va a ayudar a disminuir la opacidad y la prevención de la corrupción al evitar la simulación de compras públicas a micro, medianas y pequeñas empresas, ¿no? Porque al final del día, muchas veces lo que pasaba es que estas grandes empresas, con la finalidad de participar y ante la estructura que tenían o el gran potencial estructural, pues creaban pequeñas empresas como para ganar licitaciones y después las desaparecían. En la siguiente, por favor. Y para poder llevar a este proceso de compras públicas, se tomó la determinación de llevar a cabo una primer compra pública, pero la gran pregunta fue, ¿cuál es nuestro producto? ¿No? Porque no podemos empezar por todo. Entonces tenemos que dar pasos firmes, pero sobre todo pasos muy, muy, muy bien pensados y que nos trajeran consigo una gran retroalimentación de nuestro modelo y que nos permitiera ir ajustando toda esta estructura y toda esta transición a las compras públicas sostenibles. Entonces, de la revisión que hicimos a toda la información que tenemos en Compras MX, identificamos que el producto por el cual teníamos que empezar con organismos del sector social era el café. Entonces, aquí tienen ustedes en pantalla algunos números importantes del café. México para 2023 fue el 13º productor mundial de café verde. En México tenemos alrededor de más de 350,000 productores
de café. 70% del café proviene de pueblos indígenas, este número es sumamente importante. 40% de las personas productoras son mujeres, esto también es sumamente importante porque algo de lo que queremos resaltar en nuestra primer compra pública es que tendrá perspectiva de género y evidentemente casi el 70% de las personas productoras son a pequeña escala, perdón, eso quiere decir que son productores que tienen menos de 1 hectárea. Entonces, este fue un poco el diagnóstico de cómo llegamos a la definición de que el café era nuestro primer ejercicio o nuestro primer producto para hacer este primer ejercicio. Entonces, para ir avanzando en esta primer prueba, en este primer ejercicio de la compra pública, desde la Secretaría Anticorrupción se hizo el primer diálogo estratégico con productores de café. ¿Y esto qué significa? Juntamos por primera vez en la historia a productores de café, productores, 100% productores de café, con unidades compradoras, con nuestros titulares de administración y finanzas, que son los que compran en las dependencias. En un primer ejercicio juntamos a 15 empresas sociales con 5 posibles compradores del gobierno federal, con la finalidad de abrir un espacio de diálogo en el cual se identificaran cuáles eran las necesidades, cuáles eran las demandas, cuáles eran las ofertas y poder ir empezando a moldear este nuevo modelo de compra pública que nos permitiera transitar a nuestro primer ejercicio. ¿Y cuál ha sido el resultado de este gran trabajo? Porque debo confesar que ha sido un gran trabajo, una gran labor con los organismos del sector social, porque tenemos que lidiar con las deficiencias que tienen tecnológicas, que es una de las principales. Es un tema, son comunidades indígenas, comunidades muy alejadas, en las cuales el tema de la comunicación se vuelve realmente un problema. Esos son, creo que, de los temas más importantes a los que nos hemos enfrentado, pero hoy tenemos un gran resultado. Hoy, de estas 15 empresas sociales muestra con las que empezamos este primer ejercicio, 7 ya están registradas en Compras MX, que para nosotros nos sabe a un gran éxito, porque realmente es cómo hacemos que estas 15 empresas sociales, más allá de que puedan registrarse, crean en el gobierno, porque un reclamo genuino que tenían ellos era, oigan, ¿saben cuántas veces han venido personas como ustedes a prometernos esto? Muchas, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre quizá las demás personas y nosotros? Es que hoy nosotros ya tenemos un marco de referencia. Hoy a nosotros la ley de adquisiciones nueva ya nos permite incorporar a estos organismos del sector social de las compras públicas. Esa es la diferencia, que realmente estamos trabajando sobre algo que normativamente es viable y que vamos a hacer de manera muy transparente, y que la intención después de este primer ejercicio es que para 2026 esto se abra completamente y que no se trate de un primer ejercicio, sino que todos los organismos del sector social productores de café en una primera etapa puedan participar de las compras públicas. Entonces, hoy puedo compartirles que de este primer ejercicio vamos a comercializar alrededor de 1.5 toneladas de café molido y en grano, que quizá en volumen pudiera parecer muy poco, pero más allá del volumen, consideramos que es una compra más con un sentido mucho más de sí se puede, ¿no? De sí se puede hacer esto, sí lo podemos hacer. Entonces tiene una connotación mucho más de demostrar que desde la voluntad del gobierno podemos hacer muchas cosas, y evidentemente con la confianza y la participación de los diversos sectores. Entonces hoy vamos a comercializar más de 1.5 toneladas de café para este mes. Van a verse beneficiadas 7 organizaciones del sector social. ¿Esto qué representa en número? Un poco más de 2,000 familias beneficiarias campesinas. Estas familias pertenecen el 81% a comunidades indígenas, y el 44%, que es muy importante el número, son productoras mujeres. Entonces, este es un poco hacia donde estamos empujando esta política pública de compras públicas sostenibles. Para todo esto hay una gran estructura detrás, en el cual tenemos a la academia sumada, tenemos expertos en café, tenemos otras dependencias como la Secretaría de Agricultura, tenemos instituciones académicas como la Universidad de Chapingo. Entonces hay un grupo detrás de todo este gran esfuerzo, y nuestro reconocimiento evidentemente es a los organismos del sector social que creyeron en este nuevo modelo, y evidentemente debe ser una señal no solamente para las empresas sociales, sino para
para las micro, medianas y pequeñas empresas, de que sí se puede y que de que estamos creando este entorno, este ecosistema, para que puedan ser parte de las compras públicas sostenibles. Y para cerrar mi intervención y poderles dar la palabra a Graciela, me gustaría compartirles un video de 2 minutos que habla un poco de este cambio de paradigma y esta política y este primer ejercicio de café. Adelante, por favor. No se escucha, o no sé si soy yo, pero no se escucha. No se escucha, Gibran. Sí, no se está escuchando. Vamos a revisarlo. Por aquí el equipo de Curazzo si nos puede ayudar a revisar el audio del video. Cuando lo compartan, tienen que poner que se comparta también con todo y sonido para que pueda entrar. Ok. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Sí, ¿nos ayudas, Vicky, por favor? No, no se escucha. De- Si estás de acuerdo, Nayeli, para no comernos tiempo también de Graciela, vemos qué está pasando y al final de la intervención de Graciela, si nos permiten pasar el video para no retrasar más también la agenda. Sí, de acuerdo. Así lo hacemos. Muchas gracias, Gibran. Gracias, Nayeli. También para dar continuidad a la agenda y no comernos más tiempo, pues quisiera yo platicarles lo que estamos haciendo desde la perspectiva del sector privado en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. No quiero ser reiterativo con algunos de los elementos que ya comentó Gibran, que la verdad, hay que compartir su entusiasmo porque la verdad, este cambio en la Secretaría, y esto nada más quisiera remarcar algunos de los temas, no es un cambio cosmético. Yo sé que siempre suena el tema de gobierno. Ahorita que veíamos las encuestas que hicieron al principio de la presentación, cuántas empresas han participado en una licitación y cuántas quisieran hacerlo. Y esto es súper importante para nosotros. Estas preguntas de diagnóstico resonaron muchísimo. Gibran presentó cuáles fueron los cambios que hicimos, los voy a remarcar ahorita en términos de tal, pero ubicamos en los dolores de las empresas. ¿Qué les vale a una empresa? Pues que des un contrato y luego no le pagues pronto, que sea súper complicado participar, ¿sí me explico? Y uno de los temas que quisiera remarcar en la presentación y los datos que nos mencionaba Gibran, cuando ven el presupuesto del gobierno, es un gran comprador. Ninguna empresa en México compra tanto como compra el gobierno federal, y compran una gran variedad de temas. Obviamente farmacia, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, pero compra textiles, papelería, café, un montón de cosas que muchas de las empresas que están representadas aquí, por supuesto, pueden ser proveedoras. ¿Y cuáles son los temas que son complicados? Pues ya lo vimos: pagar, cómo entrar a las licitaciones, cómo podemos ser proveedores. Gibran nos platicaba todo el tema y todo el proyecto que se está haciendo alrededor de los organismos sociales, que son ya proveedores. Imagínense si un productor de café en Chiapas le está vendiendo al gobierno, ¿por qué una MIPYME no puede hacerlo? Y eso es un poco lo que les quiero platicar en estos breves minutos. Si quieres, avanzamos, avanzamos por favor en la presentación. Como bueno, no quiero remarcar, las MIPYMES son el motor del empleo en México. Ahí del 2008, y es súper importante, al 2023, en 15 años son 5,5 millones. Acaba de salir el censo de unidades del censos económicos, y donde se habla tanto de unidades como MIPYMES, 5,5 millones, y representan, imagínense, un gran porcentaje, el 99% del empleo en nuestro país. Obviamente las empresas medianas, grandes, también contribuyen a la parte del empleo y la generación de actividad económica, pero las MIPYMES son el motor del empleo en nuestro país. Han crecido una tasa increíble, o sea, una tasa mucho más alta que el crecimiento de nuestro país. Y un tema muy importante, son movidas por mujeres. Un gran porcentaje de las MIPYMES
no al 50%, pero casi 40 y tantos por ciento es de mujeres. Tenemos que alcanzar esa parte, nada más para remarcar de qué universo estamos hablando. Y yo estoy segura que muchas de las empresas que están ahorita en el Zoom están representadas en este censo económico. La que sigue, por favor. ¿Qué les mencionaba? La lámina de Gibran es muy ilustrativa en este sentido. Hicimos este diagnóstico y empata con el diagnóstico que nos hicieron al principio. ¿Por qué no participo? Me cuesta un montón. Las MIPYMES, entrar con el gobierno me va a pagar quién sabe cuándo. Ese es uno de los temas complicados. ¿Qué hicimos? Se movió la ley de adquisiciones. Entonces, no quiero entrar a que específicamente cada uno de los artículos, ya los mencionó Gibran porque estamos haciendo el esfuerzo para organizaciones sociales, pero para MIPYMES. Entonces es que les paguen pronto. Eso es uno de los artículos en la ley. ¿Sí me explico? Las otras es en la ley de adquisiciones, y eso es uno de los temas que se modificó sustancialmente, ¿no? Y tiene que ver con todo un modelo de sustentabilidad, digamos, para nosotros esto es importante, que tengan políticas y prácticas de igualdad de género, que tengan una política de integridad, que tengan un código de ética. Si tú muestras esto, si tienes certificados ambientales, vas a tener ventajas en la licitación. Y esto es fundamental que lo vean. ¿Cómo implementarlo y todo? Estamos haciendo un esquema de acompañamiento, pero la ley ya lo contempla. Entonces, el primer paso, que era muy complicado moverlo, ya fue. La ley fue aprobada en abril, como mencionaba Gibran, hace unas semanas. Licitaciones públicas exclusivas para MIPYMES. Imagínense esto, que yo como MIPYME, va a haber licitaciones en donde solamente las MIPYMES pueden participar. Y luego licitaciones en donde si tú eres parte de una empresa proveedor, si tú eres parte de la cadena de proveeduría de una empresa grande que participa, esa empresa también tiene ventajas. Entonces también hay incentivos para que las grandes utilicen a las MIPYMES como empresas proveedoras y desarrollen la cadena de proveeduría. Hay márgenes comparativos de preferencia. Nos hicieron una presentación muy extensa sobre los incentivos fiscales y financieros. Aquí estamos haciendo incentivos en la parte de proveeduría pública. Preferencias en caso de empate, va a haber puntos y porcentajes y va a haber, en fin, lo que mencionaba Gibran, cuestiones específicas para grupos urbanos marginados y para organizaciones sociales. No quiero entrar en toda la parte jurídica, pero aquí el final y lo importante, la conclusión de esta lámina es la ley cambió y hay incentivos para esto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que esto se implemente o funcione? El caso que nos mencionaba Gibran es, ya están comprando las instituciones café a organizaciones sociales. ¿Por qué no le podemos comprar a las MIPYMES? Siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más les voy a hacer algunos comerciales, por supuesto. ¿Qué hemos hecho esto? Vincularnos, el área que está a mi cargo es la vinculación con el sector privado. Nos juntamos con las organizaciones, siguiente por favor, del sector privado. Entiéndanse los CAINTRA Nuevo León, las organizaciones, todas aquellas organizaciones del sector privado que tienen que ver con MIPYMES, obviamente con el Consejo Coordinador Empresarial, con CAINTRA, eh, eh, Canacintra, en fin, una serie de instituciones que nos representan. También con organismos del sector privado, por ejemplo, GIZ es uno de nuestros socios más importantes. Entonces, lo que queremos hacer es empezar a hacer un esquema de acompañamiento en donde la política pública no esté nada más del escritorio, sino escuchar a los empresarios, qué les duele, dónde están los temas más importantes y cómo podemos trabajar junto para que estas licitaciones sean una realidad y no sean nada más buenas intenciones o letra muerta en la ley. Siguiente, por favor. Aquí es un resumen de algunos de los eventos que hemos tenido, pero lo que les quiero platicar es, como bien mencionaba Gibran también, esto se alinea con ciertas iniciativas del gobierno. La ley de adquisiciones, el Plan México, es que más proveedores nacionales sean los que le vendan al gobierno. Y esto es fundamental. No solamente los organismos del sector social, como mencionaban ahorita, sino también MIPYMES, empresas grandes, una participación efectiva. ¿Y qué tiene que ver esto? Tenemos que trabajar de la mano, escuchar qué les duele a los de MIPYMES y sobre todo a las MIPYMES y sobre todo cómo podemos trabajar de forma conjunta para que esto se vuelva una realidad. No hacer políticas públicas desde escritorio. Siguiente, por favor. Ay, siento que se me está acabando el tiempo, pero bueno, lo que les quisiera platicar, y esto es fundamental. Como ya vimos, las MIPYMES son una parte fundamental de la economía. Sin embargo, cuando estamos hablando de gobierno, 41,000 empresas obtuvieron un contrato gubernamental, menos del 10%, menos del 10%. Está totalmente invertida la posición. Cuando representan una participación fundamental del empleo, cuando son un motor de crecimiento económico, cuando tienen tasas de crecimiento, ¿por qué no se refleja esto en el mercado más importante que es el mercado de compras públicas? Estamos viendo que están invertidos los porcentajes y tenemos que hacer una política y una estrategia fundamental, o sea, muy efectiva para vincularlos.
Ya platiqué algunas de las cosas, barreras tecnológicas y administrativas, escasa formación. Las MIPYMES no tienen todas las herramientas de competitividad que deberían de tener. Ya han platicado mucho de las cuestiones, acceso a financiamiento, esquemas de planeación, cómo podemos hacer, y obviamente uno de los temas más importantes es la desconfianza hacia los procesos de participación, de contratación. ¿Cómo le voy a hacer para participar? No tengo una palanca, no tengo quien me ayude, no entiendo las licitaciones, el portal es bien complicado. ¿Cómo puedo entrar? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Diseñar un modelo formativo y sistematizado. Ustedes han escuchado antes de la plataforma, si me explico, que era Compranet, ahora se llama Compras MX. Estamos haciendo módulos específicos para que las MIPYMES puedan entrar, puedan ver las licitaciones, tengan acceso y sobre todo un acompañamiento a cuáles son las ventajas en la ley y cómo puedo estar participando. Tenemos un proyecto específico también de capacitación para trabajar, por ejemplo, con la UNAM, con ciertas instituciones, con el tecnológico, con los institutos tecnológicos a nivel nacional, para hacer esquemas de capacitación. ¿Cómo podemos acompañar a las MIPYMES? Identificar, así como se hizo con el café, qué sectores tienen mayor potencial y cómo podemos dentro de las instituciones cambiar esta cultura corporativa, voy a llamar así, de le compro el mismo de siempre, es una empresa grande y no me da lata. ¿Cómo voy a hacer para que estas personas dentro del sector público cambien y tengan ese cambio cultural hacia MIPYMES, hacia proveedores con mayor empuje, con mayor cercanía de las necesidades y sobre todo emprendedores que quieran tomar el riesgo de participar? Tenemos mesas de trabajo en el que estamos participando. Los invitamos a que a través de sus cámaras y organizaciones participen en este esfuerzo y sobre todo a que se quiten estos mitos de que venderle al gobierno es algo imposible o algo que no puede pasar. Con esta lámina concluyo, Nayeli. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, yo quiero sumarme a este mensaje de pues llamado a la acción para que todos nos involucremos y todos hagamos lo que nos toca en esta propuesta de cambio de enfoque, de cambio de paradigma. Creo que ha quedado muy claro el valor que tiene este cambio de estrategia y ojalá que ustedes encuentren interés en participar en estos procesos de contratación pública sostenible y de esa forma robustecer la gobernanza. Y en la gobernanza todos tenemos responsabilidad, no solo las instituciones públicas, sino también nosotros los ciudadanos, las instituciones de la organización civil, entre otros. Y pues bien, para seguir con la agenda, damos paso a la segunda dinámica para reafirmar los conocimientos y cerraremos con la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, cedo de nuevo el micrófono a la consultoría Curazzo, a la ingeniera Lourdes Cáceres, para que nos ayude y nos guíe en esta dinámica de reafirmación de conocimientos. Gracias nuevamente, Nayeli. Vamos a comenzar con esta segunda y última dinámica de participación. Aparece nuevamente el QR. Esta dinámica está distribuida en 3 secciones. La primera son preguntas relacionadas con el tema del maestro Ismael, de incentivos fiscales, financieros y oportunidades de mercado. Una segunda sección relacionada con el tema de ecoetiquetado y reportes de desempeño ambiental y divulgación. Y finalmente una tercera sección con preguntas relacionadas con las ponencias de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Listo, podemos comenzar, por favor, ingeniera Dulce. Bien, la pregunta número 1 nos dice, ¿qué tipo de costos perciben como los más relevantes al implementar un programa de ecoetiquetado? Es una pregunta para respuesta abierta. Recordemos que nos estuvieron comentando justo derivado de este acercamiento que hubo de el proyecto para identificar las principales brechas a las que se enfrentan las MIPYMES en el acceso al ecoetiquetado, y se habló justo de algunos aspectos relevantes, como era los costos propios de la certificación, la capacitación, costos de auditoría, efectivamente. También comentaban
los costos de materias primas, los costos de la consultoría implementadora. Nos indican aquí auditoría, los costos de la consultoría, temas de capacitación. Adelante con la pregunta 2. Actualmente en México no existen opciones de financiamiento específicas para ecoetiquetado de productos. Lo comentó el maestro Ismael. ¿Consideran que es verdadero esto o es falso? En su mayoría han respondido que es verdadero. No existen opciones de financiamiento específicas, lo cual es correcto. Hasta este momento no hay estas opciones que estén de manera específicamente dirigidas al ecoetiquetado de productos. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué tipo de instituciones ofrecen créditos a través de un intermediario financiero? Tenemos la banca privada, tenemos las cooperativas de ahorro, tenemos la banca de desarrollo y tenemos una cuarta opción que son sociedades financieras de objeto múltiple, las famosas SOFOMES. Muy bien, en su mayoría respondieron que es la banca de desarrollo, lo cual es correcto. Estos créditos se ofrecen a través de un intermediario financiero. Nuestra pregunta número 4 dice, sería el ecoetiquetado más importante desde su situación actual como empresa u organización? Esta es una pregunta también para respuesta abierta. Muy bien, certificaciones de industria limpia en su mayoría. Estas son certificaciones ambientales, las de industria limpia, dirigidas a procedimientos e instalaciones, procesos productivos. Aquí vemos FSC, efectivamente es una ecoetiqueta, de hecho se mencionaron algunos ejemplos. Perfecto, continuamos con la pregunta número 5. ¿Qué estándares de referencia pueden utilizarse si deseo publicar un informe de sustentabilidad que tenga credibilidad a nivel internacional? Tenemos primera opción, el reporte de empresa socialmente responsable. Una segunda, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Tercera opción, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, el RETSE. Y finalmente la cuarta opción con el Global Reporting Initiative. O bien también los estándares de sustentabilidad, el SAS. Ok, seguimos con la pregunta número 6. En la anterior, la opción correcta era la última, la del GRI y los estándares SAS.
Vamos con esta pregunta que nos dice, ¿cómo se define el término de compra pública sostenible? Opción 1, se refieren al uso del poder adquisitivo del gobierno para, mediante el gasto público, estimular un mejor desempeño ambiental y social. La segunda opción son aquellas contrataciones públicas cuyos beneficios se limitan exclusivamente al impacto ambiental. Y finalmente, son aquellas contrataciones públicas que contemplan a las micro, pequeñas y medianas empresas. Bien, la mayoría contestaron correctamente, es la opción 1, el uso del poder adquisitivo del gobierno. Pregunta número 7. ¿Cuál es el objetivo de desarrollo sostenible que contempla la compra pública sostenible en una de sus metas? Esa está muy fácil, ¿verdad? Tenemos la opción 1, es el ODS 6, la opción 3, el ODS 2, hambre cero, y la opción 2, la producción y consumos responsables, el ODS número 12. Muy bien, también aquí apreciamos que la mayoría contestó correctamente. Efectivamente, el ODS número 12 es el que contempla la compra pública sostenible en sus metas. Número 8. ¿Qué tan importante consideras los siguientes beneficios derivados de las compras públicas sostenibles? Vamos a utilizar nuestros teléfonos para mencionar si es nada importante, medianamente importante o muy importante con estas opciones que aparecen en pantalla. Primero tenemos el uso eficiente de los recursos naturales, la mejora en la gestión de los residuos, la mejora de la calidad de vida, el fortalecimiento de la movilidad social, la creación de una demanda de bienes y servicios sostenibles y el mejor aprovechamiento de los recursos financieros. Aquí vemos que están encabezados el uso eficiente de los recursos, también la mejora en la gestión de residuos, seguida con el mejor aprovechamiento de los recursos financieros. En su mayoría contestaron que es el uso eficiente de los recursos naturales el que tiene una mayor importancia. Continuamos con la pregunta número 9. ¿Qué incentivos define la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público para fomentar la participación de MIPYMES en compras del sector público? Se mencionaron en varias diapositivas y tenemos la opción 1, el anticipo del 10 al 50%, tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a los 60 días naturales. Licitaciones públicas exclusivas es otra opción. Tercera opción, la preferencia en caso de empate en las mismas condiciones que proveedores que sean grandes empresas. O bien la última, todas las anteriores. Son incentivos que promueve y se definen en la Ley de Adquisiciones y Servicios. Efectivamente, todas las anteriores son incentivos que se consideran en esta ley para fomentar la participación de MIPYMES en las compras del sector público. Finalmente tenemos nuestra pregunta 10. ¿Cómo creen que anticipos, pronto pago y licitaciones exclusivas impulsan a MIPYMES y sector social en compras públicas? Puede ser aumentando su competitividad y capacidad para cumplir con contratos gubernamentales. La opción es que haya una limitación de su participación únicamente a proyectos de pequeña escala, o bien que se reduzca el número de contratos restringiendo la colaboración o la
Ok. Y bueno, efectivamente la idea de contar con estos incentivos está dirigida a que pueda haber un aumento en la competitividad y capacidad para que se puedan cumplir con los contratos gubernamentales. Esa es nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Lourdes. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, creo que hemos resuelto ya el tema del video, entonces quisiera pedirle al ingeniero Fernando Sauri si nos ayuda a proyectar el video para que todos puedan verlo. No se está escuchando. A ver. No se escucha el audio. ¿Podemos volver a intentarlo? Ok, vamos a hacer una prueba alterna para que se active a través del micrófono de un segundo participante que sería yo. ¿Lo activas? ¿Qué pasó? Taza de café, un símbolo de conexión. La taza de café, un símbolo de conexión. El ritual diario compartido en oficinas, cafeterías y hogares. La pausa en medio del ajetreo. El empujón necesario para enfrentar una reunión interminable o el abrazo cálido que acompaña conversaciones profundas. En México, el café es parte de nuestra cultura. Más de 1,5 millones de personas servidoras públicas arrancan sus jornadas laborales con una taza de café. Además, no es por presumir, pero en México se produce uno de los mejores cafés del mundo, mayoritariamente orgánico, cultivado bajo la sombra de árboles de montaña y sin atentar contra la diversidad biológica al evitar monocultivos ecocidas. Miles de mexicanas y mexicanos dedican su vida a cultivar este fruto, cuidan cada planta, cosechan cada cereza y tuestan cada grano. Sin embargo, aunque el café tiene mucha demanda y es un negocio muy rentable, las y los campesinos sobreviven al margen de la pobreza al recibir menos del 10% de su valor comercial. De lo de compras públicas sostenibles, esta realidad se transformará. Por primera vez, el gobierno de México comprará directamente a productores organizados, sin atajos, sin abusos ni intermediarios, en una primera apuesta a favor de la justicia social, un consumo responsable y el dinamismo económico regional. Además, las y los productores recibirán capacitación y acompañamiento para consolidarse como proveedores del gobierno. Es una forma de decir sí importa quién cultiva lo que consumimos. Más que una simple taza de café, se trata de una reivindicación social y económica. El gobierno compra y el pueblo gana. Café orgullosamente mexicano que une, cuida y transforma. Gobierno de México. Muchas gracias. Pues ahí está el mensaje, muy, muy motivador también. Y bueno, quisiera leer solo un par de preguntas ya para cerrar la sesión. La primera creo que agrupa varias de las inquietudes que dejaron en el chat y es cómo saber qué tipo de certificación y dónde obtener más información sobre los certificados disponibles y ecoetiquetas ambientales en México.
Este tema se abordó más a detalle en el webinario anterior, pero me gustaría invitar aquí a Curazzo, al ingeniero Eric o a Luis Sánchez a que nos den un panorama general de qué tendrían que considerar las empresas para obtener un certificado ambiental o una ecoetiqueta. Claro, con todo gusto. Primero es en el sentido de viabilidad técnico-financiera, pues ver que estamos en la posición, como se explicó, que hemos podido pasar las brechas de poder tener un proyecto de inversión o un proyecto de coetiquetado, poder identificar el segmento del consumo o de los posibles clientes al que estaría enfocado, y pasar de ahí a analizar las opciones de posibles certificaciones. Como vimos, algunas de ellas están muy enfocadas a ciertos segmentos o sectores, y eso pues hemos visto que por un lado el sector de alimentos ha evolucionado con algunos ecoetiquetas, por ejemplo, cuando son de origen orgánico o bien que quieren demostrar la sustentabilidad social, o bien la procedencia de manejo sustentable de las materias primas. Mientras que en otros sectores pues se usan también programas de ecoetiquetado que son específicos para esos, desde productos para limpieza hasta otros sectores industriales. Entonces, en ese sentido, pues sí sería importante poder caracterizar y hacer un análisis de cuáles serían las ventajas de los diferentes ecoetiquetados para poder tomar las decisiones y acercarse hacia los posibles implementadores o certificadoras que puedan otorgar esa certificación. Muchas gracias, Luis. Y la segunda pregunta sería para la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y esta es si establecerán criterios o listados de proveedores sostenibles o cómo será la aproximación y también si hay nuevos sectores además del café que estén en la mira de programas de contratación pública sostenible específicos. Me permites, Nayeli, a reserva de que Gibran nos haga un comentario. Tenemos ahorita un programa donde estamos desarrollando un padrón de proveedores. Este padrón de proveedores íntegros que tiene que ver con el tema de sustentabilidad, por supuesto. Más que un requerimiento de ley, lo que vamos a hacer es las empresas que tienen prácticas sustentables, que han desarrollado mediciones para MIPYMES, en fin, todas las cosas buenas que puedan ir sumando, ese padrón las va a capturar. Y la idea es que cuando una dependencia vaya a comprar, ese padrón ya esté listo y sea como una ventaja adicional que te pueden dar. Vimos ahorita todos los requerimientos en la ley, si tienes esquemas de integridad, si tienes temas de equidad de género, todo este tipo de cuestiones las puedes ir documentando en este padrón y la idea es que estén precargados, vamos a llamarlo así, para cuando quieran participar en el tema. Y la segunda parte de la pregunta, está todavía en desarrollo, estamos desarrollando algunas cuestiones, incluso estamos sumando el tema de, por ejemplo, certificaciones de industria, todo este tipo de cosas las vamos a tratar de incluir. En una primera fase esperamos que esté listo para finales de este año. La segunda parte es, así como tenemos café, estamos desarrollando nuevos sectores, por supuesto en la parte social, que es la que lleva Gibran, pero en la parte de MIPYMES estamos identificando cuáles sectores tienen mayor propensión a convertirse en proveedores directos. Ahorita estamos haciendo ejercicios, por ejemplo, con el sector textil, con dispositivos médicos, pero nos encantaría escuchar propuestas y empresas en particular que quieran decir nosotros estamos listos para ser proveedores de gobierno y acompañarlos en este proceso. No sé, Gibran, si tengas algún comentario adicional. Creo que no nos escucha, Nayeli. Desde la perspectiva social te puedo comentar que sí están identificando algunos otros sectores. Si quieren, se los podemos enviar en adelante. De acuerdo, muchas gracias. Por acá nos están dejando una pregunta que dice, ¿el distintivo hecho en México contribuye o es parte de los requisitos para una compra de gobierno directa a MIPYMES? Por supuesto que contribuye. Como mencionaba Gibran, lo que queremos es incrementar el contenido nacional. ¿Sí me explico? Sin embargo,
Va a haber algunas mediciones específicas que están dentro de la Secretaría de cómo calcular el contenido nacional. Pero si tú tienes el distintivo hecho en México, pues por supuesto ayuda. Sin embargo, sí hay que cumplir el requerimiento de medición específica de contenido nacional para ser proveedor. Es uno de los temas que estamos trabajando más intensamente. El sector textil es un caso de referencia, por supuesto. De acuerdo. Bueno, pues estas preguntas atienden la mayoría de las inquietudes que han dejado en el chat, porque muchas eran sobre los mismos temas. Igual todas las hemos respondido directo y quisiera aprovechar estos minutos restantes antes de que todos vayamos a tomar una taza de café sostenible, ojalá, y socialmente responsable, para dar oportunidad a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, si nos quieren dar algunas palabras de cierre para terminar la sesión de hoy. Agradecer básicamente, Nayeli, porque hemos trabajado mucho con GIZ. Creo que este es un espacio muy interesante de compartir mensajes y compartir información, pero para nosotros es muy importante hacerlo de ida y vuelta. Queremos invitarlos a que sigan participando en estas mesas de discusión con GIZ, pero en particular que trabajen con nosotros en insumos, en opiniones, en casos de relevancia que podamos llevar a la práctica en términos de proveedores sustentables para el gobierno. Muchas gracias, Nayeli, por el espacio. No, gracias a ustedes. Bueno, pues únicamente nos resta agradecer a todos ustedes por su tiempo, por el espacio que nos han brindado para hacerles llegar esta información que esperamos que sea de interés y de relevancia para ustedes. Les haremos llegar vía mail a todos los registrados las presentaciones, las ligas de interés y para que puedan seguir las actualizaciones en estos temas y seguimos abiertos. Cualquier duda que quieran hacernos llegar le daremos respuesta o la conduciremos a las autoridades correspondientes. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.